Amigos de BPI TV, nosotros nos encontramos desde las inmediaciones de la Universidad Central de Venezuela en un pronunciamiento que va a tener el Frente Amplio Venezuela Libre. Roberto Patiño tiene la palabra en este momento para anunciar el tema de las asambleas que se van a estar realizando a partir de este fin de semana. Muy buenos días, Roberto Patiño, miembro del Frente Amplio. Los venezolanos tenemos muchas razones para luchar. Nuestro país en este momento está atravesando la peor crisis social de nuestra historia. Tenemos niños que mueren de hambre. Tenemos madres que pasan horas haciendo cola y luchando por conseguir los alimentos para poder dárselos a su familia. Y sin embargo, tenemos un grupo que trata de atornillarse en el poder. Tenemos una crisis asociada a la salud. Tuvimos una gran protesta esta semana en todos los centros hospitalarios del país. En Venezuela y en la ciudad de Caracas hay una fuerte crisis con el transporte. Niños que tienen que bajar caminando desde sus casas hacia las escuelas y luego subir más de 40 minutos. Ante esa realidad social que estamos viviendo, ante esa preocupación que tenemos todos los venezolanos por la situación de nuestro país, el Frente Amplio ha decidido denunciar el fraude que se pretende concretar el 20 de mayo. Es un fraude por las condiciones electorales que están planteadas. Es un fraude por el origen que tuvo esa convocatoria. Y es un fraude porque en ese proceso los partidos han sido ilegalizados y los candidatos han sido inhabilitados. Ante esa realidad, nosotros creemos en el cambio pacífico, creemos en la construcción social de una alternativa, creemos en la consulta a nuestra gente. Es por eso que el día de mañana estamos convocando cabildos abiertos y asambleas en todo el país, donde se hará un debate de cómo nos vamos a organizar para luchar contra el fraude del 20 de mayo. Desde nuestro punto de vista, solamente en la construcción de abajo hacia arriba, solamente en el encuentro, en la organización social, en el recorrido de las comunidades, en la propuesta de una alternativa diferente para Venezuela, vamos a poder conseguir la solución a la grave crisis que estamos viviendo. Entendemos que no es suficiente la denuncia. No se trata solamente de enumerar las razones por las cuales consideramos que es un fraude lo del 20 de mayo. Se necesitan propuestas concretas de organización local. La manera cómo vamos a llevar ese mensaje, cómo vamos a tocar las puertas en todas las comunidades, cómo vamos a sumar más gente al Frente Amplio. Si usted que nos escucha el día de hoy ha sentido frustración, ha sentido molestia, ha sentido indignación por la grave crisis que estamos viviendo en Venezuela, le decimos, estamos con ustedes. Nosotros también sentimos indignación, también sentimos molestia, y es por eso que los esperamos mañana, a partir de las 10 de la mañana, en todo el país y en la ciudad de Caracas en particular, en la Plaza San Martín y en la Plaza Bolívar de Chacao, para dar ese debate, un debate de cómo vamos a superar esta grave crisis que estamos viviendo y cómo vamos a enfrentar ese fraude que se pretende consumar el 20 de mayo. Nosotros somos convencidos de que el Frente Amplio va a ser el motor fundamental para lograr esa Venezuela que tanto aspiramos, la Venezuela que soñamos, la Venezuela donde no haya comida, donde no hayan problemas de escasez, la Venezuela donde podamos superar las dificultades en el sistema de salud, la Venezuela donde haya oportunidades para todos, independientemente donde tú nazcas. En Venezuela debe haber un sistema que te permita surgir gracias a tus esfuerzos personales y gracias al apoyo de tu comunidad y de tu familia. Esa es la razón de ser del Frente Amplio. Nos vamos a reunir mañana en esas asambleas para discutir frente a frente con la gente cuáles van a ser las siguientes acciones que vamos a llevar como Frente Amplio. Y estamos haciendo también una convocatoria en el auditorio de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela a los distintos sectores del país para que podamos también discutir con ellos cuáles van a ser esas acciones concretas que vamos a llevar para luchar contra el fraude del 20 de mayo. Las organizaciones que están convocadas el 20 de mayo para luchar contra el 20 de mayo el próximo lunes aquí en la Asociación de Profesores incluyen a FAPUF y las asociaciones de profesores de todo el país, la Confederación de Trabajadores de Venezuela, la CTV, la Unión Nacional de Trabajadores, la Confederación de Sindicatos Autónomos, la Confederación General de Trabajadores, la Asociación Sindical Independiente, a las organizaciones sindicales y gremiales del Magisterio Venezolano, organizaciones gremiales y sindicales del sector salud, organizaciones sindicales de la industria petrolera, asociaciones de vecinos y movimientos sociales de la región capital, organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos,
el Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Venezuela, las organizaciones sindicales y gremiales de los trabajadores del transporte, las federaciones y sindicatos de la construcción, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y Colegio Nacional de Periodistas, asociaciones de trabajadores por cuenta propia, asociaciones de jubilados, colegios profesionales y frentes de trabajadores. Y, por supuesto, a los diputados de la Asamblea Nacional Venezolana. Quiero concluir esta intervención haciendo un llamado a todos los venezolanos que nos están viendo a través de los medios de comunicación. Entendemos que el objetivo del régimen es sembrar la desesperanza, es hacernos creer que un cambio no es posible, pero los cambios ante atropellos y regímenes autoritarios se construyen de esta manera, se construyen con el encuentro en la calle, se construyen con organización social. Solo a través de la organización, con unos valores claros, como es el valor de la no violencia, como es el valor de la democracia, como es contrastar contra lo que ellos representan. Mientras más violentos son, más democráticos somos nosotros. Mientras más represivos son, más pacíficos somos nosotros. Mientras ellos buscan sembrar la desesperanza, nosotros planteamos acciones concretas para llenar de futuro, para llenar de entusiasmo, como lo hicieron el día de ayer en el Congreso de Juventudes del Frente Amplio, esa posibilidad, ese sueño, esa Venezuela que estamos seguros que vamos a alcanzar. Le decimos a nuestros venezolanos, a nuestros compatriotas, no desfallezcamos, vamos a organizarnos, vamos a luchar, que juntos vamos a construir ese país que soñamos. Al menos un mes y medio, no han discutido cuál va a ser esa hoja de ruta para decirle al país, porque el país está esperando de las distintas instancias, de las distintas plataformas de las cuales no ha obtenido respuesta, entre ellas la Mesa de la Unidad, entre ellas también el Frente Amplio, una propuesta, una ruta clara que hacer antes del 20, el propio 20 y después del 20 de mayo. ¿Qué hacer? ¿Qué decirle a esa sociedad? Mira, algo que es muy importante, nosotros estamos enfrentando un régimen que pretende anular la vía electoral. En las democracias, nosotros tenemos procesos en los cuales sabemos cómo los cambios se dan. La democracia quita la incertidumbre sobre los procesos políticos y cómo hay transición en el poder. El gobierno actual pretende atornillarse, y lo que es más lamentable es que se pretenden atornillar para seguir enriqueciéndose y condenando a los venezolanos a vivir la crisis que estamos viviendo. El Frente Amplio ha estado movilizado y ha estado en la calle. Sin ir más lejos, esta semana tuvimos la protesta en los distintos centros de salud. El día de ayer tuvimos el Congreso de las Juventudes. El día de mañana vamos a tener los cabildos abiertos y las asambleas de ciudadanos para diseñar propuestas locales. El Frente Amplio nos permite tener líneas gruesas de acción, pero luego los frentes locales son quienes van a llevar adelante las acciones para poder difundir y poder organizar a la población. El día lunes estamos convocando también una acción deliberativa. Va a ser una asamblea de sectores, va a ser la oportunidad para discutir también propuestas concretas, los aprendizajes que tuvimos de la protesta de la salud y cómo podemos también llevar esas iniciativas a otros sectores. El Frente Amplio, en definitiva, está organizado, está movilizado y está presentándole una alternativa a Venezuela. No vamos a aceptar el fraude del 20 de mayo y vamos a seguir trabajando y luchando por la construcción de ese país que soñamos. Pero cuando ustedes dicen que estas acciones, por ejemplo, la acción, la movilización que se realizó por parte del sector salud el día 17, y ustedes la circunscriben dentro del Frente Amplio, cuando se le preguntó en el balance que ellos hicieron de esa jornada, ellos no nombraron al Frente Amplio, incluso fue una pregunta directa de si esto se circunscribía dentro de las actividades del Frente Amplio, y dijeron que no, que fue una actividad de presión social y que las actividades del Frente Amplio estaban orientadas más a una presión política. Entonces, quiero saber un poco cuál es la diferencia. Incluso en el Consejo de Juventudes, cuando se dijo esta movilización del 27, tampoco se habló del Frente Amplio. Entonces, ¿dónde encajan estas protestas que están ocurriendo por sectores con el Frente Amplio? Y porque hay entonces ese divorcio de admitir que estos son acciones que vienen de las directrices de lo que se está discutiendo en el momento. Sí. Mire, es muy importante el punto que nos plantea Gaby. El Frente Amplio tiene en su documento fundacional un fuerte componente social.
La razón por la cual muchos de nosotros nos hemos sumado a este frente es porque reconoce la crisis social que está viviendo Venezuela y plantea acciones concretas para enfrentarla. El tema político es, por supuesto, donde debe desembocar la lucha social. Para poder tener un cambio en Venezuela necesitamos un cambio político. Y es por eso que tenemos que hablar con claridad al país. Las protestas por sector son fundamentales. La solidaridad entre los venezolanos es fundamental. Pero el cambio político es una pieza necesaria para poder lograr salir de esta crisis que estamos enfrentando. El Congreso de Juventudes el día de ayer fue dirigido por jóvenes que están en los organismos de dirección del Frente Amplio. Una de las voceras más importantes que tuvimos en la protesta del sector salud será vocera mañana en la Plaza San Martín. Es decir, el Frente Amplio no pretende secuestrar a los sectores. El Frente Amplio es la suma de los sectores, donde cada quien con su propia especificidad, con su propia identidad, tiene la posibilidad de desarrollar un activismo concreto. Mi propia presencia el día de hoy aquí en esta rueda de prensa es reflejo de eso. Yo, como es conocido por muchos, he tenido un activismo político en el movimiento estudiantil y en Primero Justicia, pero mi actividad principal es una actividad social. Y nosotros creemos que es fundamental lograr la articulación social para poder presionar a un cambio político. Un cambio político que se dé por una vía democrática. Nosotros denunciamos como un fraude las elecciones de 20 de mayo porque consideramos que es el primer paso para poder tener unas elecciones de verdad. Unas elecciones donde el pueblo venezolano pueda expresarse sin limitaciones. Unas elecciones donde todos los partidos puedan tener expresión. Unas elecciones donde no hayan candidatos inhabilitados. Unas elecciones donde no existan mecanismos de control social. Esas son las razones por las cuales nosotros hemos decidido salir a la calle y vamos a seguir luchando por tener un proceso limpio, un proceso legítimo y democrático en unas elecciones. En parte de las declaraciones que da Roberto Patiño como vocero del Frente Amplio dentro de las distintas acciones que ellos han organizado dentro de esta lucha que ellos tienen para mejorar o al menos estar en contra de lo que ellos consideran sería un fraude electoral. Son estas asambleas que se van a estar realizando el día de mañana, y especificaba acá, al menos en el área metropolitana de Caracas, en la Plaza San Martín y también en la Plaza Bolívar de Chacao, que se van a estar realizando con los vecinos para discutir de cara a cara una hoja de ruta que les permita a ellos de alguna manera lograr mayor articulación entre todos los sectores. También han anunciado para el próximo lunes todo lo que va a ser ya una reunión de asociaciones que van a estar definiendo todas las políticas de cara a lo que va a ser constitutivamente acciones concretas que vendrán de cara ya a lo que va a ser el inicio de la campaña electoral que arranca el próximo 22 de abril, de cara a todo lo que va a ser el proceso electoral del próximo 20 de mayo, como ellos han dicho que no lo validan. Nosotros, por supuesto, vamos a tratar también de tener declaraciones tanto del secretario de la Asamblea Nacional, Negal Morales, ante esta situación internacional que se ha venido, que se ha estipulado. Ya salió claramente esta gira internacional que está haciendo tanto el canciller de la República como la presidenta del Tribunal, la presidenta del Poder Electoral, que en este caso sería Tibisay Lucena, y ya han conseguido una respuesta negativa, al menos de la Unión Europea, para venir a Venezuela a ver el proceso electoral. También ya el gobierno mexicano, al menos el Parlamento mexicano, ya tiene un exhorto para discutir posibles sanciones y congelamiento de cuentas a venezolanos en ese país suramericano. ¿Cómo evalúan ustedes esto? ¿Es parte de la agenda internacional o es parte de una posición de cada uno de los países al ver las innumerables denuncias de corrupción y que no hay castigo alguno, al menos por la jurisdicción de la justicia venezolana? No hay duda que las giras del Frente Amplio a nivel internacional han permitido desnudar la realidad de Venezuela, ha permitido intercambiar con congresos, con parlamentarios, con presidentes de Estado, jefes de gobierno, sobre la situación que hay en este momento en Venezuela. Eso ha tenido la consecuencia de que ha colocado sobre el tapete el tema venezolano. Ahora, las acciones que está tomando cada país tienen que ver fundamentalmente con su propio sistema, que van orientadas directamente a castigar, a reprender o de alguna manera rechazar lo que ha sido, en primer lugar, la violación de derechos humanos en Venezuela y un derecho fundamental confiscado, que es el derecho a elegir libremente.
En segundo lugar, los gobiernos del mundo están rechazando contundentemente esa ecuación de los mayores ingresos petroleros de toda la historia frente al país más empobrecido de todo el mundo. En el medio que hay casos como Odebrecht, que se han dilapidado 1.7 billones de dólares que en obras inconclusas, en obras que nunca se terminaron, en obras con sobreprecio. En general, la respuesta del mundo, como lo ha hecho la Unión Europea, como lo ha hecho Naciones Unidas y como lo están haciendo uno a uno los jefes de gobierno y jefes de parlamento y cuerpos legislativos del mundo, es rechazar lo que se pretende hacer en Venezuela el 20 de mayo, que es intentar barnizar de democracia un proceso que nos lleva a troche y moche hacia una deslegitimación de un régimen que ya está deslegitimado por funcionamiento, pero que pretende ahora deslegitimarse desde origen. La respuesta de los venezolanos es contundente. Vamos a seguir protestando por el tema del agua, que en Venezuela viene sucia y con heces fecales y viene de vez en cuando. Por el tema de la luz, que en los sectores más vulnerables a veces viene la luz, los sectores de clase media que se les queman los equipos. Estamos protestando porque la gente no tiene con qué comer, porque la gente no tiene con qué pagar una camionetica. Y la conclusión, cuando vemos el panorama desastroso en el que está sumido hoy el país, es, entonces, ¿por qué perpetuar un régimen que nos tiene empobrecidos? Rechacemos lo que estaba sucediendo el 20 de mayo, peleemos, organicémonos, y ese es el espacio que hoy el Frente Amplio quiere representar. El Frente Amplio es la conjunción de muchos sectores. El Frente Amplio ni hegemoniza ni controla ningún sector, por el contrario, los articula, los organiza. Por eso estamos convocando mañana a cabildos abiertos en distintas partes del país, en el caso de la zona metropolitana de Caracas, puntualmente en la Plaza San Martín, con sectores sociales, empresariales, estudiantiles y políticos, y en el caso de la Plaza Bolívar de Chacao, igualmente con voceros políticos y de todos los sectores. El próximo lunes estamos convocando en este mismo auditorio de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela a todos los gremios profesionales, a los frentes de trabajadores, a los sindicatos nacionales, a los gremios empresariales, a la Asamblea Nacional y a todo el tejido social del país, para que junto con los partidos políticos y con el Frente Amplio organicemos lo que va a ser la gran jornada de protesta del próximo 27 de abril, que va a ser una jornada por tus problemas. No es una jornada por lo que me atañe a mí, sino por lo que te atañe a ti, que es el agua, que es la luz, que es los servicios públicos, que es el hambre, que es el control social del gobierno frente a la pobreza. Por lo tanto, cuando todos los venezolanos vemos los problemas que estamos sufriendo y vemos de cara al 20 de mayo, la única respuesta es rechazar ese proceso, impedir, luchar, organizarnos para que el gobierno no se perpetúe de una manera autoritaria en el poder y seguir trabajando en el frente afuera y en la resistencia adentro para lograr un cambio positivo en Venezuela que todos aspiramos. ¿Creen ustedes que puedan venir nuevas sanciones a funcionarios venezolanos, no a Venezuela, a funcionarios venezolanos de otros gobiernos del mundo? ¿Dónde prevén ustedes que pueda haber estos pronunciamientos de sanciones y congelamiento de cuentas? Estoy seguro que van a seguir las sanciones, pero es importante aclarar que las sanciones no han sido producto de que los venezolanos las estemos pidiendo. Es producto de que los gobiernos del mundo tienen un mecanismo hoy democrático y global para sancionar a los violadores de derechos humanos, que son las sanciones. ¿Por qué se está sancionando a Carlos Rotondaro? Bueno, porque quebró el Seguro Social. ¿Por qué se está denunciando o sancionando a militares que reprimieron a los jóvenes y que en el fondo violaron derechos humanos? ¿Por qué se está sancionando a gente que está involucrado con el desfalco de Cadivi? Por corrupción. ¿Por qué se ha sancionado a organismos, a funcionarios venezolanos que tienen que ver con todos los casos de corrupción que han venido con Odebrecht? Las sanciones, y para que el pueblo venezolano y a través de tus cámaras lo pueda entender, las sanciones son directamente a funcionarios de Venezuela que han violado derechos humanos, que se han cogido los reales de los venezolanos y que han violado las libertades democráticas en este país. Por eso es que se ha sancionado, y los venezolanos hoy tenemos una crisis profunda, no por las sanciones, tenemos una crisis profunda porque el gobierno y el sistema que nos han implementado no sirve, porque este sistema de control, de cercenamiento de libertades públicas, de libertades democráticas y de libertades económicas, lo que hace es cada vez ahuyentar las expectativas de inversión en Venezuela, porque cierra cada vez más empresas, porque no hay oportunidades de trabajo y porque no hay oportunidades de desarrollo y porque los venezolanos se están yendo por las fronteras. Por lo tanto, las sanciones son la consecuencia de que este gobierno se apartó del camino democrático. Ya para finalizar, Estados Unidos ya logró acuerdos con 15 países para perseguir capitales venezolanos presuntamente vinculados con este desfalco en diferentes frentes que se ha venido realizando, tanto el de Cadivi como Odebrecht, entre otras obras inconclusas que hay en Venezuela y que ya la Asamblea Nacional la ha venido discutiendo. ¿Cómo usted
ve eso, que van a perseguir capitales para congelarlos, que lo tenga Estados Unidos y una vez que haya un cambio efectivo, real de gobierno, retornar esos capitales a Venezuela. ¿De cuánto podríamos estar hablando en las estimaciones que también se vienen adelantando desde la Asamblea Nacional? Bueno, es una pregunta medular y fundamental, porque esta semana en la Asamblea Nacional a mí me tocó el orgullo de leer el acuerdo para dar continuidad a la visualización y a la investigación de los casos de corrupción en Venezuela. En Venezuela se han llevado y han defalcado la fortuna petrolera más grande de toda nuestra historia. El hecho de que los gobiernos del mundo hoy estén persiguiendo esos capitales y que estén aliados en una gran alianza internacional para dar rescate a Venezuela a través de un gran plan económico al salir de esta pesadilla y recabar la democracia, implica y le da un mensaje a los venezolanos contundente, que si hay esperanza, que estamos muy cerca de abrir esa puerta al progreso y que no vamos a estar solos. El gobierno de Colombia ya ha hecho un planteamiento de que según sus estimaciones necesitamos al menos 60.000 millones de dólares para rescatar la economía de entrada en Venezuela, que permita que podamos importar en primer lugar alimentos que hoy por hoy no estamos produciendo aquí, que podamos importar repuestos, fertilizantes, semillas para poder reactivar el campo venezolano, que podamos importar repuestos para incentivar la producción nacional y rescatar la empresa venezolana, y que podamos entonces reactivar nuestra economía, abrirnos a las inversiones, lograr remozar otra vez el tejido institucional en el país. Venezuela no está sola. Primero vamos a recabar y vamos a rescatar todos esos capitales, o por lo menos la gran mayoría de los dineros mal habidos en esta especie de borrachera petrolera que se cogieron los reales y empobreció al país. Y en segundo lugar, vamos a tener un plan de ayuda internacional que permita rescatar con un proyecto de largo alcance, y Venezuela en muy poco tiempo va a ser otra vez ese país de oportunidades, de esperanza, abierto a la economía, abierto a las oportunidades que todos los venezolanos estamos aspirando. Bien, agradecemos a Negal Morales, quien es el secretario de la Asamblea Nacional, también integrante nacional del Frente Amplio, dándonos detalles de todo el tema de las sanciones, también las actividades que se ven realizando del Frente Amplio, pero también fijando posición ante todos estos pronunciamientos de carácter internacional, todo lo que tiene que ver con que el Parlamento mexicano ya tiene un exhorto para discutir posibles sanciones y congelamiento de cuentas a personeros venezolanos. Esto pudiera derivar también en sanciones comerciales hacia algunas empresas venezolanas vinculadas con el gobierno nacional. También toda esta situación que se viene teniendo, estos acuerdos entre Estados Unidos y 15 países del mundo para perseguir presuntos capitales que han sido producto de la desviación de los distintos actos de corrupción que han sido denunciados por diferentes organismos venezolanos, y todo lo que tiene que ver con la repartición de esos mismos capitales una vez que se pueda concretar en Venezuela un cambio político efectivo en Venezuela, con toda esta dinámica de alguna manera que se viene dando en torno a este evento electoral que está previsto y pautado para el próximo 20 de mayo. Desde Caracas, Venezuela, yo soy Manuel Fajardo y esto es CFPI TV.